Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para embarcarnos en una historia que honestamente, creo que los va a cautivar por completo. Si son nuevos por aquí, qué bueno que nos encontraron. Los invito a que le den ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de Hande y Kerem, el inicio de una aventura que te cautivará. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a sentir la emoción, a entender la química y a vislumbrar el potencial de una historia que promete robarnos el corazón. ¿De qué va todo esto? Pues el título nos lo dice todo, ¿verdad? Es el comienzo de algo grande, algo que nos va a atrapar desde el primer momento. Piensen en esos inicios de películas o libros que te dejan picado, queriendo saber qué pasará después. Eso es exactamente lo que exploraremos hoy. Los cimientos de una relación, de una historia, que nace con la promesa de ser inolvidable. Analizaremos los personajes, Hande y Kerem, sus motivaciones, sus personalidades, y cómo ese primer encuentro o esa primera chispa encienden la mecha de una aventura que, como el título sugiere, está diseñada para cautivarnos. Exploraremos las posibles tramas, los giros inesperados, los desafíos que podrían enfrentar y, sobre todo, esa conexión especial que podría surgir entre ellos. No se trata solo de un romance, aunque seguramente habrá mucho de eso, se trata de un viaje, de un descubrimiento, de superar obstáculos juntos. Imaginen un escenario, quizás uno que combine el misterio con la pasión, o la aventura con el autodescubrimiento. ¿Qué elementos hacen que un inicio sea tan poderoso? ¿Qué hace que dos personas se atraigan, no solo físicamente sino a nivel de alma? Eso es lo que intentaremos desentrañar hoy. Vamos a adentrarnos en la construcción de estos personajes. ¿Quién es Hande? ¿Qué la mueve? ¿Tiene sueños secretos? ¿Tiene miedos que la paralizan o que la impulsan a la acción? Tal vez sea una artista soñadora, una científica brillante pero incomprendida, o una intrépida exploradora en busca de respuestas. Podría ser una joven historiadora que se obsesiona con un enigma del pasado, dedicando horas interminables a descifrar manuscritos polvorientos, buscando una verdad oculta que podría reescribir la historia. O quizás es una ingeniera de sistemas, cuya vida ordenada y lógica se ve sacudida por un descubrimiento informático que la lleva a terrenos peligrosos. Su motivación podría ser la búsqueda de conocimiento, la necesidad de vengar un agravio, o simplemente el deseo de encontrar su lugar en el mundo, un lugar donde sus talentos sean plenamente reconocidos y valorados. Sus miedos podrían ser la soledad, el fracaso o la traición, sombras que la acechan y la obligan a ser cautelosa, pero que también, paradójicamente, la impulsan a tomar riesgos calculados. ¿Y Kerem, qué hay de él? ¿Es el aventurero nato, el protector, el enigma a descifrar? Podría ser un músico apasionado, cuyas melodías evocan emociones profundas y que, tal vez, esconde una habilidad oculta para el combate o el sigilo. O podría ser un estratega astuto con una mente analítica que le permite anticipar cada movimiento, pero que lleva el peso de un pasado turbulento. Podría ser alguien que huye de su pasado, un hombre de pocas palabras pero de acciones contundentes, cuya lealtad es tan férrea como su determinación. Su motivación podría ser la redención, la protección de sus seres queridos, o la búsqueda de un objetivo que trasciende lo personal. Sus miedos podrían ser el compromiso, la pérdida, o la exposición de sus vulnerabilidades, lo que lo lleva a mantener una fachada de fortaleza y autosuficiencia. Lo interesante de un inicio de aventura es que aún no conocemos todas sus cartas. Hay un velo de misterio que debemos levantar juntos. Podemos especular sobre sus orígenes, sobre las circunstancias que los unen. Se conocen de toda la vida y la aventura es un reencuentro inesperado, donde viejos sentimientos o rencores resurgen con fuerza. Quizás fueron amigos de la infancia cuya conexión se rompió por circunstancias trágicas, y ahora el destino los ha reunido para enfrentar un desafío que solo pueden superar juntos. ¿O es un encuentro fortuito, casi predestinado, que cambia el curso de sus vidas para siempre? Pensemos en los elementos que crean esa anticipación. Un secreto compartido, una misión que deben cumplir, un destino que los llama, o una profecía antigua que les impone un camino. La química entre Hande y Kerem será fundamental. No hablamos solo de atracción, sino de esa conexión que se da cuando dos almas se reconocen, cuando se complementan, cuando se desafían mutuamente a ser mejores. Será una atracción inmediata y arrolladora,
un torbellino de emociones que los consume desde el primer instante? Podríamos imaginar esa mirada que se cruza en medio del caos, esa chispa eléctrica que recorre sus cuerpos, la certeza instantánea de que algo importante está comenzando. O algo que se cocina a fuego lento, construido a través de miradas, de gestos sutiles, de conversaciones profundas que revelan sus almas, de momentos de vulnerabilidad compartida que tejen un lazo invisible pero inquebrantable. La admiración mutua por sus habilidades, el respeto por sus convicciones, e incluso la irritación inicial que se transforma en algo más profundo, todo ello puede ser parte de esa compleja y fascinante química. Imaginemos el contexto de esta aventura. Podría ser un viaje a lo desconocido, un lugar exótico y peligroso donde cada paso es un riesgo. Piensen en selvas impenetrables repletas de criaturas salvajes y ruinas olvidadas, o en desiertos implacables donde el sol y la sed son enemigos constantes. Quizás una ciudad antigua, laberíntica y llena de leyendas y tesoros ocultos, donde cada callejón esconde un secreto y cada sombra puede albergar una amenaza. O tal vez la aventura sea interna, un viaje de autodescubrimiento que los obligue a enfrentar sus propios demonios, sus miedos más profundos, sus traumas pasados. Podrían verse forzados a cuestionar sus propias creencias, a confrontar sus prejuicios, a renacer de las cenizas de sus viejas identidades. ¿Qué tipo de desafíos podrían encontrar? Podrían ser enemigos que los persiguen con implacable determinación, organizaciones secretas con agendas ocultas, o fuerzas oscuras que buscan obtener un poder antiguo. Podrían ser obstáculos naturales que superar como tormentas devastadoras, terrenos traicioneros, o la escasez de recursos vitales. Podrían ser enigmas ancestrales que resolver, acertijos olvidados que requieren una inteligencia excepcional para desentrañar, o trampas mortales diseñadas para proteger secretos celosamente guardados. O incluso dilemas morales que pongan a prueba sus valores, decisiones difíciles que obliguen a elegir entre el bien y el mal, entre el sacrificio personal y el bien común. La forma en que reaccionan a estos desafíos es lo que realmente forjará su carácter y su vínculo. Veremos cómo Ande, con su inteligencia perspicaz y quizás su empatía innata, complementa la fuerza bruta o la audacia impulsiva de Kerem. O viceversa. Quizás Kerem sea el catalizador que impulse a Ande a salir de su zona de confort, a superar sus inseguridades y a descubrir una fortaleza que desconocía. Y ella, a su vez, podría ayudarlo a ver el mundo con otros ojos, a reconectar con su humanidad, a encontrar la paz que tanto anhela. La belleza de un inicio de aventura es la infinita posibilidad. Podemos imaginar escenarios épicos, batallas campales, persecuciones vertiginosas por paisajes espectaculares, pero también momentos íntimos de reflexión, de apoyo mutuo, de vulnerabilidad compartida, donde las palabras no dichas son tan importantes como las conversaciones profundas. Pensemos en los momentos clave de ese inicio. ¿Cómo se conocen? Es un rescate inesperado, donde uno salva al otro de una situación desesperada, creando una deuda de gratitud y una fascinación instantánea. Una colaboración forzada, donde las circunstancias los obligan a trabajar juntos a pesar de sus diferencias, descubriendo que su unión es la clave para la supervivencia. Un encuentro casual en un lugar inesperado, un café solitario en una ciudad extranjera, una biblioteca polvorienta llena de secretos, o un evento social donde sus caminos se cruzan de forma aparentemente insignificante. Me gusta imaginar un primer encuentro cargado de tensión, de desconfianza inicial, donde las apariencias engañan y las primeras impresiones son erróneas. Tal vez Ande vea a Kerem como un delincuente o un oportunista, y él la perciba como una ingenua o una carga. Pero poco a poco, a medida que comparten experiencias y se ven obligados a confiar el uno en el otro, esa desconfianza se va disipando para dar paso a la curiosidad, a la admiración por sus habilidades y su carácter, y finalmente, a una atracción innegable. Podría ser en un mercado bullicioso, donde se tropiezan y sus vidas se entrelazan de forma caótica, bajo la luz de la luna en un lugar remoto, revelando una faceta inesperada del otro, o en medio de una crisis, donde la adrenalina y el peligro agudizan sus sentidos y su conexión. Cada detalle cuenta. La forma en que se miran, esa chispa que salta entre sus ojos, las palabras que intercambian, que pueden ser ingeniosas, sarcásticas, o cargadas de doble sentido, el lenguaje corporal, un roce accidental que enciende una corriente eléctrica, un gesto protector, una sonrisa tímida. Son las pequeñas cosas las que construyen la base de una gran historia, los cimientos sobre los que se edificará una relación duradera y significativa. ¿Y la aventura misma, qué propósito tiene?
¿Buscan algo tangible, un objeto legendario, un conocimiento perdido? ¿Huyen de algo, de un pasado que los persigue, de una amenaza inminente? ¿Están tratando de proteger a alguien o a algo, una persona querida, un lugar sagrado, un secreto vital? El objetivo de la aventura será el motor que los impulse hacia adelante y los obligue a confiar el uno en el otro, a depender de sus fortalezas y a compensar sus debilidades. Consideremos la narrativa que podría envolver esta aventura. Será una historia lineal, donde los eventos se desarrollan de forma cronológica y fluida, permitiéndonos seguir el progreso de los personajes paso a paso. O tendremos saltos en el tiempo, flashbacks que revelan detalles cruciales del pasado, o flashforwards que nos dan pistas sobre el futuro, creando un tapiz narrativo más complejo e intrigante. Habrá narración en primera persona, que nos sumerge directamente en la mente y el corazón de Ande o Kerem, permitiéndonos sentir sus emociones de forma visceral, sus miedos, sus esperanzas, sus pensamientos más íntimos. O será en tercera persona, que nos ofrece una visión más amplia de los acontecimientos, una perspectiva omnisciente que nos permite observar la interacción de los personajes y el desarrollo de la trama desde una distancia prudencial, pero aún así, con la capacidad de sentir la profundidad de sus emociones y la complejidad de sus motivaciones. Ahora hablemos de los elementos que harán que esta aventura sea verdaderamente cautivadora. La originalidad es clave. No queremos ver lo mismo de siempre, las tramas predecibles y los clichés gastados. Queremos giros inesperados, sorpresas que nos dejen boquiabiertos, giros argumentales que redefinan por completo lo que creíamos saber. Quizás haya un elemento de fantasía, un toque de magia ancestral, criaturas míticas que cobran vida, o una tecnología futurista que desafía nuestra comprensión de la realidad, haciendo que la aventura sea única y memorable. Los diálogos también jugarán un papel crucial. Deben ser inteligentes, agudos, emotivos, llenos de subtextos y dobles sentidos. Que revelen personalidad, que hagan avanzar la trama, que creen esa chispa entre los protagonistas, que nos hagan reír, llorar o reflexionar. Un buen diálogo es aquel que suena natural pero es a la vez profundo, que dice mucho con pocas palabras, que deja al lector imaginando lo que no se dice explícitamente. Y por supuesto, el ritmo. Un buen inicio de aventura debe tener un ritmo que enganche, que mantenga nuestra atención desde la primera página o el primer minuto, que nos haga pasar páginas o, en este caso, ver vídeos sin parar. Habrá momentos de calma, de desarrollo de personajes, de construcción de la atmósfera, pero también picos de acción y emoción que nos harán vibrar, sentir la adrenalina y el peligro, y desear saber qué ocurrirá a continuación. Podríamos imaginar que Ande es una arqueóloga intrépida y un tanto excéntrica que descubre un mapa antiguo, cubierto de símbolos olvidados, que lleva a un tesoro perdido hace siglos, pero también a una maldición ancestral que trae consigo desgracias. Kerem podría ser un guía local, un hombre curtido por el sol y la vida, escéptico al principio ante las leyendas de Ande, pero que pronto se ve envuelto en la búsqueda y descubre que tiene una conexión inesperada con la leyenda. Quizás un antepasado que estuvo involucrado en el destino del tesoro. Juntos deberán descifrar las pistas crípticas del mapa, evitar a los que también buscan el tesoro, individuos sin escrúpulos y peligrosos que no tienen buenas intenciones, y enfrentarse a los peligros que emanan de la propia reliquia, fuerzas sobrenaturales o trampas mortales. O tal vez Ande sea una espía de élite asignada a una misión de alto riesgo, recuperar información vital que podría cambiar el curso de una guerra o desmantelar una red criminal. Kerem podría ser su contacto en la sombra, un hombre enigmático con un pasado misterioso, cuya lealtad parece incierta, y que parece estar jugando un doble juego. La tensión aumentaría con cada encuentro furtivo, con cada misión cumplida o fallida, con cada mirada cómplice o cada palabra cargada de sospecha. La duda sobre si pueden confiar el uno en el otro sería un hilo conductor constante, un motor que impulsa la trama y que mantiene al espectador al borde de su asiento. Otra posibilidad es que la aventura sea una huida desesperada. Ande y Kerem son perseguidos por una organización secreta implacable, o por un poderoso enemigo que los culpa de algo que no han hecho, o que busca vengarse de un error del pasado. Deben viajar por diferentes países, cambiando de identidad constantemente, viviendo en las sombras, confiando solo el uno en el otro para sobrevivir en un mundo que se ha vuelto hostil. En medio de esta constante amenaza de la incertidumbre y el peligro, nacerá una profunda conexión, un amor que florece en la adversidad, una llama que arde con más fuerza en la oscuridad. Los desafíos serían físicos como escapar de persecuciones, superar barreras de seguridad y emocionales,
obligándolos a tomar decisiones difíciles que pondrían a prueba su lealtad, su coraje y la fuerza de su vínculo. Lo que hace que un inicio de aventura sea tan prometedor es la sensación de que todo es posible. Que los personajes están al borde de algo que los cambiará para siempre, que su destino está entrelazado de una manera ineludible, que están a punto de embarcarse en un viaje que trascenderá sus vidas. La promesa de un viaje épico de descubrimientos sorprendentes que ampliarán su comprensión del mundo y de sí mismos, y por supuesto, de una conexión humana profunda y significativa que los transformará en las personas que están destinadas a ser. El título mismo, Hande y Kerem, el inicio de una aventura que te cautivará, nos invita a imaginar ese momento crucial, ese primer paso que lo cambia todo, ese punto de inflexión que marca el comienzo de algo extraordinario. Y ahora, para ir concluyendo, hemos explorado a fondo lo que significa el inicio de una aventura que te cautivará con nuestros hipotéticos Hande y Kerem. Hemos reflexionado sobre la importancia de construir personajes sólidos y multidimensionales, de crear un escenario intrigante y evocador, de tejer una trama llena de suspense, emoción y giros inesperados, y sobre todo, de forjar una conexión genuina y creíble entre los protagonistas. Hemos imaginado múltiples escenarios y posibles desarrollos, siempre con la premisa de que esta historia tiene el potencial de engancharnos desde el primer momento, de robarnos el aliento y de dejarnos con ganas de más. La magia de un buen comienzo reside en su capacidad para despertar nuestra curiosidad, para hacernos invertir emocionalmente en los personajes, para empatizar con sus luchas y celebrar sus triunfos, y para dejarnos ansiosos por saber qué ocurrirá después. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo imaginando todas estas posibilidades, que hayan sentido la emoción de lo que podría ser. Me encantaría saber sus propias ideas y especulaciones. ¿Qué tipo de aventura creen ustedes que vivirán Hande y Kerem? ¿Qué elementos les parecen más cruciales para que una historia así sea verdaderamente cautivadora? ¿Prefieren un romance apasionado, un misterio intrigante, una épica de acción, o una mezcla de todo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y seguir la conversación. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden regalarle un buen me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también disfrutan de las buenas historias y las aventuras, esas personas que saben apreciar un buen comienzo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te cautivarán.